Bueno, mm, bueno, ahí ven la presentación de vuelta. Sí, profe. Bueno, lo que les comentaba recién es que es importante es este que vimos acá es acumulado, por lo cual acumula todas las variaciones por divisiones a esa fecha, que es mayo del 2020, y el nivel general, o sea, la inflación general de precios a mayo del 2020 era el 11,1. ¿Sí? Lo que hace es una ponderación entre la modificación de todas estas divisiones. Digo, claramente lo que más subió fue prendas de vestir y calzado y educación, y lo que menos subió fue salud, vivienda, agua y otros combustibles. Pero bueno, el índice general de precios, el nivel general da 11,2. Este que está acá, lo que hace, este sí es mensual. Este mide efectivamente lo que sube cada una de estas divisiones por mes. Fíjense que son mucho más bajitos los porcentajes y que incluso hay porcentajes negativos. ¿Sí? En ese caso, a veces los porcentajes negativos tienen que ver con determinados subsidios o a veces tienen que ver con reducciones de las tarifas que no suelen ser habituales, pero que suceden por bueno, decretos del Poder Ejecutivo o a veces por vueltas atrás. Digo, por ejemplo, hace poco se incrementaron las obras sociales y un mes nos vino más alta la obra social y al mes siguiente nos vino más baja la obra social porque el Poder Ejecutivo retrotrajo el aumento de las obras sociales privadas. Se los dejo como ejemplo para que lo vean. La idea principal acá era entender el concepto de agregado. ¿Qué quiere decir agregado? Que el nivel general de precios no se construye en función de una sola fuente de información, sino que trabaja con un montón de índices que se relevan en distintos lugares de manera distinta. Este que sigue acá es el mismo, pero a marzo del 2020, variaciones porcentuales acumuladas respecto a diciembre de 2019. Y este es en relación a los salarios. ¿Sí? Me parece interesante de este poder ver que para construir el índice de salarios se toman tres distintos tipos de sectores. ¿No? Van a haber sector privado registrado, sector público y el sector privado no registrado. ¿Sí? El sector privado no registrado tiene que ver con los reglamentos del trabajo informal. Y bueno, ahí lo que hace esto es una serie, esto se llama como una serie estadística, donde recorre el movimiento de ese índice a lo largo de más de un año. ¿No? Acá tenemos más de un año, tenemos 13 meses. Perdón, tenemos 15 meses en el relevamiento. Si se fijan, también se construye un índice general, que de la misma manera, digo, es una ponderación, que es esa línea gris oscura que va por acá, va por el medio, y que claramente acá el índice general de salarios se vio empujado, digo, subió, porque uno de esos índices en particular, si se fijan, en el mes de enero, lo empuja, ¿sí? Que es el índice del trabajo privado no registrado. Eso tiene que ver a veces con el impacto de las paritarias en el sector privado, que es a veces desdoblado del impacto de las paritarias en el sector público. La curva, digo, la serie del sector público, si se ven, está planchada, ¿sí? Está muy planchada desde septiembre del 2019, está planchada hasta marzo, donde tiene un pequeño incremento, y la del sector privado no registrado, digo, tiene un comportamiento mucho más raro, mucho más complejo. Tiene caídas, después tiene algunas subidas y demás. Se ve que ahí hay como claramente muchos problemas para relevar ese dato. Eh, pero sí me interesa que vean que digo, este empuje que se da acá, en particular esta punta que aparece en enero de 2020, está relacionada con que hay uno de los sectores que
tuvo claramente un impacto de paritarias muy importante en el mes de enero de 2020 y que empuja el índice de salarios, lo empuja para arriba al índice general de salarios. ¿Sí? Entonces, a veces uno como trabajador lo vive, de que no necesariamente el impacto de las paritarias es el mismo en cada uno de los sectores, ni hablar entre el sector público y el sector privado. Estos también son datos que releva el INDEC y como está planteado acá es una variación respecto al mes anterior. Digo, acá la variación tiene una variación que pasa del 2 más o menos al 9%, por lo cual acá hay un incremento del 7%, ¿sí? Entre un mes y el otro, entre el mes de diciembre de 2019 y enero de 2019, un incremento del sector privado, del salario del sector privado registrado de un mes al otro. Son variaciones intermensuales, se pueden hacer curvas que construyan esto de manera acumulada, o sea, es cuánto acumulé yo en mi variación salarial a lo largo de todo el periodo, ¿sí? Lo que mostraría una curva que necesariamente tendería a ser ascendente, ¿no? No tendría este conjunto de intermitencias que vemos acá, sino tendería a ser ascendente porque va acumulando los incrementos de los meses anteriores. ¿Más o menos lo siguen? Sí, profe. Chicos, Sí, profe. Paola, Zaida. Sí, profesor. Sí, profe. Bueno. Les recomiendo que entren a la página del INDEC, que vean, que se bajen, que se descarguen algunas series del INDEC en Excel y bueno, vean un poco los datos que aparecen ahí. Otro concepto que es importante, digo, para poder trabajar y poder llegar a algún tipo de conclusión como economistas de todos estos datos, digo, acá yo les marqué dos, el índice de salarios y les marqué el índice de precios al consumidor, pero los economistas trabajan con muchísima cantidad de datos agregados e intentan llegar a algún tipo de conclusión, ¿no? Y hacer algún tipo de recomendación política, por ejemplo, o aquellos economistas que trabajan para el sector privado, hacer algún tipo de recomendación de inversión. Para combinar, digo, todos este tipo de datos, lo que se construye es algo que se denomina modelos económicos. La modelación económica tiene que ver con la matemática, tiene que ver con la econometría y tiene que ver con tratar de hacer algo en las ciencias sociales parecido a lo que se hace en las ciencias naturales, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en las ciencias naturales? Poder hacer experimentación científica para poder tomar determinadas decisiones y arribar de determinadas conclusiones. Ustedes saben que en las últimas 2 semanas, por ejemplo, las 3 vacunas que se están desarrollando contra el COVID a nivel internacional, las 3 que más avanzadas van, mostraron índices de inmunidad superiores al 90%. ¿Sí? Ese dato que aparece, que dice la vacuna de Pfizer dio el 94% de inmunidad en las miles de pruebas que se hicieron, es un dato que lo pueden construir las ciencias naturales o las ciencias duras, ¿sí? Es poder hacer experimentaciones para poder arrojar determinados datos. Si nosotros queremos saber cuál va a ser la inflación del año que viene o cuál va a ser el nivel de empleo del año que viene, no podemos hacer experimentaciones con la población para saber cómo se va a comportar esos datos el año que viene. La imposibilidad de las ciencias sociales de poder hacer experimentaciones con su objeto de estudio obliga a las ciencias sociales a construir modelos o a construir experimentaciones en el escritorio de alguna manera, experimentaciones matemáticas que nos permitan saber o entender qué va a suceder o qué sucedió con determinados temas. Esta diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias
naturales o las ciencias exactas es fundante, digo, es una discusión que ha atravesado la historia de la economía, ha atravesado la historia de la sociología en los últimos 100 años, en tanto las ciencias sociales intentan demostrar su capacidad de análisis y su capacidad de predicción de distintas formas, ¿sí? Una de las alternativas y una de las estrategias que se plantea la ciencia social para poder hacer experimentación y para poder hacer predicciones de los comportamientos es a través de los modelos. ¿Qué es un modelo económico? Un modelo económico es una representación simplificada de la realidad cuyo objetivo es explicar algún aspecto puntual relacionado con los fenómenos macroeconómicos, dejando de lado el resto de las cuestiones que se suponen irrelevantes para explicar el fenómeno en cuestión. Los modelos económicos no son inmutables, sino que a lo largo del tiempo pueden ser revisados e ir sufriendo modificaciones y ser complejizados. Estas revisiones pueden deberse, por ejemplo, a la imposibilidad de ciertos modelos de explicar los fenómenos económicos sobre los que se concentran. Para medir la capacidad de un modelo económico determinado, los economistas utilizan técnicas específicas que se estudian en el campo de una disciplina denominada econometría. Algunas preguntas que se ha planteado o que se plantean los modelos económicos es, por ejemplo, si el nivel de ingreso de un hogar se incrementa, si eso, por ejemplo, se traduce en consumo o no, si los hogares trasladan todo su ingreso a consumo o no, o tienen estrategias de ahorro o de diversificación. Y así se han planteado montones de preguntas. Esos modelos económicos ustedes los van a ver a lo largo de la carrera, digo, van a hacer de distintos ejercicios y van a conocerlos. Parte de la discusión entre las distintas escuelas de la economía es en relación a esto, es en relación a la capacidad de determinados modelos económicos para explicar determinadas discusiones, la relación entre la oferta y la demanda, digo, el modelo económico más clásico de la economía, ha sido puesto en cuestión siempre por distintos economistas que plantean que no necesariamente la relación entre esas dos variables se comporta de esa manera, pero bueno, se los pongo como ejemplo para que entiendan un poco de lo que va. Esos modelos económicos tienen dos miradas. Una mirada es vinculada al comportamiento de los hogares o al comportamiento de los sujetos analizados, y se denominan relaciones específicamente como relaciones de comportamiento. Un modelo intenta explicar relaciones de comportamiento y predecir relaciones de comportamiento, como por ejemplo el consumo de los hogares depende de su nivel de ingreso. Eso es una afirmación que proviene de un determinado modelo que dice que si vos tenés más ingresos necesariamente vas a consumir más. Esta afirmación, con los instrumentos y la información adecuada, es susceptible de ser evaluada empíricamente y puede de alguna manera ser falseada o corregida. Eso podría ocurrir, por ejemplo, si se logra demostrar que el consumo crece a pesar de que el ingreso se reduzca. En ese caso habría que buscar relaciones de comportamiento alternativas o complementarias, como por ejemplo el consumo de los hogares depende de su nivel de ingreso y de su riqueza. ¿Qué está diciendo esto? En principio tenemos un primer análisis que es que estamos trabajando con dos variables, ¿sí? Y estamos diciendo que vamos a ver cómo se interrelacionan dos variables, el ingreso y el consumo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el segundo enunciado? Es incorporar una tercera variable, ¿sí? Una tercera variable que hace que complejice y ponga en cuestión la relación entre las primeras dos variables. ¿Cuál es la tercera variable que se incorpora para analizar esta relación? Es la riqueza. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Ojo, puede ser que vos reduzcas tu ingreso, pero dado que tu nivel de riqueza es muy alto, no reduzcas tu consumo. ¿Sí? Entonces, la primera afirmación de que el consumo de los hogares depende de su nivel de ingreso es cuestionada por la incorporación de una tercera variable, que es la riqueza, que cuestiona esta idea de la relación entre el ingreso y el consumo, diciendo, che, puede ser que vos mantengas tus niveles de consumo a pesar de que tu ingreso disminuya, pero porque tu riqueza te permite mantener ese nivel de consumo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Lo que hace es complejizar y poner en cuestión una afirmación. ¿Sí?
Eso es algo que es muy complejo, que está muy presente en los periodistas económicos, ¿no? El periodismo económico está lleno constantemente de afirmaciones de este estilo. El aumento del ingreso se traduce en inflación, ¿sí? La emisión se traduce en inflación. El aumento del dólar se traduce en inflación. Todo ese tipo de enunciaciones o máximas que enuncian los economistas en los medios de comunicación, o los periodistas económicos en los medios de comunicación, tienen atrás algún tipo de modelo económico o de modelación económica que los lleva a hacer ese tipo de afirmaciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como economistas? Cuestionar y trabajar sobre ese tipo de afirmaciones. Hacernos de más información, hacernos de más variables, cuestionar esas ideas y hacer propuestas o hacer análisis más complejos, mejores, con mejor capacidad de análisis y que permitan tomar mejores decisiones. ¿Esta idea se entendió, la relación entre estas tres variables, consumo, ingreso y riqueza, por ejemplo? Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Estos hacen mención o están más vinculadas a lo que son relaciones de identidad. Las relaciones de identidad lo que hacen es establecer ciertas ecuaciones que permiten explicar y llegar a determinados puntos. A diferencia de las relaciones de comportamiento, estas relaciones de identidad son más parecidas a ecuaciones matemáticas. Digo, la sumatoria de todo esto es igual a todo esto. Si aumenta esta variable, necesariamente tiene que disminuir esta otra. Si bien esta es una igualdad que se cumpliría en cualquier escenario, nada dice, por ejemplo, sobre cuáles son las determinantes de estas tres variables. ¿Sí? Lo que hacen las relaciones de identidad por lo general es trabajar con 2 o 3 datos, ¿sí? Y analizar la relación entre esos 3 datos en sí mismo. La disminución de uno de esos datos implica la suba de otros determinados datos, pero no analizan la existencia de otros datos que estén por fuera de esas identidades que puedan estar determinándolos o los pudieran estar afectando. Una identidad macroeconómica básica establece que el nivel de ingreso de la economía en su conjunto es igual a la suma del consumo más el ahorro. Eso es una fórmula, digo, es ingreso es igual a C, consumo más ahorro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esa fórmula matemática? Que si sube el consumo, necesariamente baja el ahorro para mantener la equivalencia matemática, ¿sí? Y es a la inversa. Ese tipo se llaman así relaciones de identidad y tienen también un montón de dificultades. Volvemos un poquito, teníamos relaciones de comportamiento, anótenlo, tenemos relaciones de identidad, anótenlo, recuerden que las relaciones de identidad están más asociadas a ecuaciones matemáticas, y las relaciones de comportamiento están, como dice la definición, asociado al comportamiento o a la asociación entre variables más de tipo cualitativo. Otro tema o clave para trabajar en modelos económicos que es muy importante es establecer las condiciones de equilibrio. ¿Qué son establecer las condiciones de equilibrio? Es algo como establecer las reglas de juego sobre las cuales vamos a discutir. Las condiciones de equilibrio son, por lo general, un determinado conjunto de enunciados que un economista hace cuando va a exponer una determinada tesis, ¿no? O un determinado planteo. Por ejemplo, si alguien iba a hacer un análisis o un modelo macroeconómico que explique el primer año del gobierno del Frente de Todos, ¿sí? En el 2019 un economista dice, mirá, yo con la información que tengo, el primer año del Frente de Todos va a tener estas características. Una de las condiciones de equilibrio que puede
que puede establecer ese economista al momento de hacer ese planteo es, no va a haber una pandemia, ¿no? En ese sentido, digo, hay cuestiones que uno podría decir, todo esto va a pasar en tanto no ocurra determinada situación, ¿no? Porque si no, claramente el modelo hubiera fracasado. Digo, cualquier persona que hubiera modelado el primer año del gobierno del Frente de Todos, con más información o por más calidad técnica que tenga, hubiera fracasado en su modelación porque no hubiera incluido nunca una pandemia mundial. ¿Se entiende? ¿A qué van las condiciones de equilibrio? Las condiciones de equilibrio tienen que ver con esto, con establecer reglas de juego metodológicas, científicas, entre nosotros, que somos profesionales, para definir o trabajar con algunos temas. Las condiciones de equilibrio son algo así como reglas de cierre y sirven para extraer, o sea, sacar determinadas cuestiones de los modelos económicos. La noción de equilibrio es una abstracción que lo que busca es expresar cierta idea de reposo. O sea, decir, mi modelo económico funciona en tanto haya determinada estabilidad de las variables que yo estoy analizando. Sea en un mercado particular o en un sistema económico en su conjunto. Cuando partiendo de una situación de equilibrio o de reposo el sistema económico es afectado por algún tipo de perturbación, como puede ser lo que pasó este año, que afecta esa estabilidad o inmovilidad, se dice que ha ocurrido un shock. Ese shock desata una serie de movimientos dentro del sistema económico que pueden llevar a una nueva situación de equilibrio donde yo pueda volver a modelar. ¿Qué quiere decir eso? Yo hice un modelo económico para analizar el primer año del Frente de Todos en enero, se produjo un shock, que fue una pandemia mundial, se modificaron todas las variables de la economía que yo había trazado en mi modelo económico, me vuelvo a parar en junio, o me vuelvo a parar ahora, y vuelvo a modelar en una nueva situación de equilibrio que puede ser, ahora es una situación intermedia, pero una nueva situación de equilibrio puede ser hace 3 meses, ¿no? Fase 1 de la cuarentena para todo el país, no hay circulación de transporte público, los empleados estatales y privados están el 80% en su domicilio, me puedo sentar y puedo modelar de vuelta, ¿no? Puedo decir, bueno, ahora probablemente los niveles de consumo se disminuyan, el nivel de pobreza aumente, el PBI del país caiga tanto por ciento y demás, ¿sí? Tenemos un modelo inicial que planteaba una situación de equilibrio. Esa situación de equilibrio se rompe a través de un shock. Yo como economista me vuelvo a sentar, vuelvo a ver una situación nueva de equilibrio, que puede ser fase 1 de la cuarentena, y vuelvo a modelar y vuelvo a decir, bueno, vamos a replantear lo que yo dije en enero y vamos a hacer un nuevo planteo de cómo se va a comportar la economía. Justo ahora estamos en un momento como un poco de transición, de vuelta, porque de alguna manera estamos saliendo de la condición de equilibrio que teníamos hace 4 o 5 meses con la fase 1 de la cuarentena, y estamos yendo a una situación de transición hacia algo que desconocemos, que puede ser reactivación de la economía, puede ser vuelta atrás en el aislamiento, que puede ser vuelta a clases o no, circulación por transporte público o no, es una situación un poco indeterminada. Pero sí los economistas estamos en ese baile, digo, estamos viendo situaciones de equilibrio, modelamos, shock, problemas, modelamos de vuelta, reacomodamos las variables y seguimos. ¿Sí? Esa es un poco la idea de las condiciones de equilibrio. ¿Qué quiere decir condiciones de equilibrio? Quiere decir que yo seteo, fijo algunas variables, las planteo como fijas, trabajo con otras que están en movimiento, saco alguna conclusión, hago alguna recomendación, veo qué pasa con mi recomendación o con mi conclusión, vuelvo a modelar. O sea, las condiciones de equilibrio constantemente van a ir cambiando y yo constantemente voy a ir modelando. ¿Sí? No es algo que yo siempre voy a modelar sobre lo mismo, porque es imposible. Digo. Se reacomoda la economía, vuelvo a hacer un nuevo modelo que intente explicar una nueva situación. ¿Cómo venimos? ¿Más o menos me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Estos
una simplificación bastante sencilla de lo que pueden ser las cuentas nacionales o un análisis agregado de la economía. Esto está tomado del libro que ahora les voy a pasar, y hace una simplificación absoluta de una situación económica de un país. ¿Qué es lo que hace? Considera 3 industrias. Considera que la industria 1 le vende determinados bienes de uso a la industria 2, que la industria 2 le vende determinados bienes de uso a la industria 3, y que la industria 3 vende algún tipo de producto final o bien final a los hogares. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace este modelo? Es plantear una relación de identidad. ¿Cuál es la relación de identidad que está planteada acá? Que el consumo de los hogares va a ser igual al ingreso, ¿sí?, de esos hogares. ¿Cuáles son las suposiciones que están en este modelo? Dice, las primeras 2 industrias producen bienes de uso intermedio, que son íntegramente vendidos a la industria 3. Esa industria 3 vende la totalidad de su producción, constituida por bienes finales de consumo, a los hogares. En esta economía vamos a suponer provisoriamente que no hay desgaste de los bienes de capital utilizados, no hay amortización, como vimos antes, y que todas las unidades son apropiadas por los hogares como utilidades distribuidas. Esto que dice, que como dice la descripción, es, vamos a suponer que todos los bienes de uso intermedio son vendidos a la industria 3. Eso es una suposición, es una condición de equilibrio, ¿sí? No necesariamente vaya a suceder eso. Y la otra suposición importante es que toda la producción que hace la industria 3 es consumida por los hogares. Si ustedes ven ahí, la industria 1 vende por 100 a la industria 2, la industria 2 vende por 200 a la industria 3, y la industria 3 vende por 300 a los hogares. La totalidad de la venta de esos bienes de uso intermedio tiene una retribución a aquellos que forman parte de la industria 1. ¿Sí? El 50% de esa venta se va en sueldos y salarios, y el otro 50% se va en concepto de utilidades. ¿Sí? Utilidades serían como ganancias de esa venta que son apropiadas por los hogares. En el caso de la industria 2, que vende por 200, ustedes saben que esa industria 2 tuvo un consumo intermedio de 100, por lo cual no va a distribuir 200 entre sueldos y salarios y utilidades, sino que va a distribuir 100 porque tuvo un consumo intermedio de 100 con la industria 1. Si ustedes ven la relación, la industria 2 distribuye mucho más en términos de salarios, o sea, paga salarios bastante más altos que las utilidades. Y en el caso de la industria 3 sucede lo mismo. La industria 3 tuvo un consumo intermedio de 200, y por lo cual distribuye 100 también entre los sueldos y los salarios. En esta ecuación sencilla, si ustedes ven, la venta de esos 300 por parte de la industria 3 es consumida en su totalidad por estos 300 que están acá. ¿Sí? Es una idea, es un modelo muy, muy chiquitito, muy cerrado, digo. Son 3 industrias y los trabajadores de esas 3 industrias se comen y consumen lo que produce la industria 3. ¿Sí? De alguna manera. O se apropian de las utilidades generadas en los procesos intermedios por la industria 1 y la industria 3. ¿Qué es lo que establece esto? Una ecuación macroeconómica, una identidad macroeconómica de igualdad. Esto es como una modelación que lo que busca hacer es explicar cómo se va distribuyendo entre los distintos sectores de la economía la producción. ¿Sí? La producción de esta economía es de 300, esa producción en su totalidad es consumida por los hogares de los trabajadores o de los dueños de las industrias que forman parte de esta mini economía que analizamos.
Esto es un ejemplo, pero esto llevado a gran escala es un poco lo que hacen y en lo que trabajan los economistas. Esta identidad, que es una de las identidades macroeconómicas más conocidas o más habituales, un poco lo que plantea tiene que ver con lo que vimos recién. El consumo y la inversión, la sumatoria del consumo y la inversión constituyen la demanda agregada del total de la economía. ¿Cuál es la otra condición de equilibrio que plantea esta identidad? Es en una economía cerrada, ¿sí? Y sin gobierno. Esta es una primera simplificación analítica, ya que ninguna economía funciona de manera cerrada y sin gobierno. La demanda agregada, es decir, la suma de todas las demandas individuales, es lo mismo que todos los consumos individuales y todas las inversiones individuales. En este caso, C es el consumo privado agregado, que consiste en el gasto total de bienes y servicios de consumo que hacemos nosotros, y la inversión es el gasto total de una economía en su conjunto en bienes de capital. Es decir, bienes que sirven para producir otros bienes y que no se agotan en su primer uso. ¿Por qué es un modelo y plantea determinada simplificación analítica? ¿Qué falta acá, por ejemplo? Que nosotros lo vimos en la contabilidad privada. Los gastos. Los gastos estarían acá en el consumo, por ejemplo. ¿Qué pagamos nosotros cuando consumimos? Impuestos. Impuestos, ¿sí? Este modelo de demanda agregada igual a consumo más inversión no considera el IVA, por ejemplo. ¿Sí? Porque es un modelo que no considera al gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que no te van a cobrar nada por encima de tu consumo privado, ¿sí? Porque se supone que no hay gobierno en este modelo. En un modelo más agregado, nosotros a esta fórmula, que es demanda agregada igual a consumo más inversión, le tenemos que sumar acá o restar a otros sectores que no estamos considerando en este primer modelo. Digo, tanto aquel que hace inversiones, o sea, que gasta en bienes de capital para inversión, paga impuestos, como nosotros pagamos impuestos cuando consumimos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos como un primer ejemplo bien sencillo de lo que estábamos diciendo. Bueno, los modelos, que este modelito que hicimos acá, o este modelito que vimos acá, sirven para entender algunas cosas. ¿Sí? Che, mirá que si todos los trabajadores de las industrias se comen y compran lo que venden la sumatoria de esas industrias, tenés un círculo, ¿no? Lo que se produce es para el consumo, ¿sí? Se vuelve a producir de vuelta para el consumo. Puedo hacer algún tipo de igualdad, como la que estoy planteando acá, donde la totalidad de las demandas son iguales a lo que se consume y a lo que se invierte. Pero sabemos que esto, probablemente la venta de bienes de usos intermedios de la industria 1 a la industria 2 pague impuestos. Entonces probablemente haya acá, en el medio de la industria 2 y la industria 1, no un pasaje directo de estos 100 a la industria 2, sino un pasaje de 90 o de lo que sea, porque hay un impuesto estatal que mide y grava esa venta. ¿Sí? Probablemente algunos de estos trabajadores que están acá no cobren la totalidad de estos sueldos o salarios, sino que haya una parte, por ejemplo, que se vaya al impuesto a las ganancias, ¿sí? O que sea retenido para cargas sociales y jubilaciones, ¿sí? Entonces, este 75 va a tener un descuento, ¿sí? En términos de cargas sociales o jubilaciones o impuesto a las ganancias. Cuando vemos las utilidades distribuidas, o sea, las ganancias obtenidas por aquellos que forman parte de la industria 1, la 2 o la 3, probablemente también anoche se votó, por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas. Pero también hay impuestos vinculados a las utilidades obtenidas dentro de las empresas. Entonces, este tipo de modelos y este tipo de esquemas sirven para pensar, pero necesitamos complejizarlos más y sumarles más datos, porque la economía no se comporta de esta manera como vemos acá, ni tampoco se comporta
según esta identidad macroeconómica. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Nos queda muy poquito de la clase. Yo les voy a dejar la presentación. Acá hay otro tipo de identidades que también trabajan sobre el concepto de Producto Bruto Interno como una equivalencia entre el consumo y la inversión, la idea de que la oferta de bienes y servicios de una economía debe ser igual a la demanda. Es un concepto que es importante y que lo vamos a seguir viendo. Y la idea de que todo el ingreso se destina a consumo y ahorro también es una identidad macroeconómica que nosotros sabemos que no necesariamente es así, porque probablemente de todo nuestro ingreso no lo podamos destinar a consumo y ahorro, sino que también haya una parte que se vaya en impuestos, ¿no? O en retenciones que nos hace el gobierno. Entonces, este tipo de esquemas simplificados sirven para empezar a hacer una aproximación a la macroeconomía o a las identidades macroeconómicas, pero sabemos que tienen en el medio un montón de otras variables que vamos a tener que ir mirando. Cuando uno quiere analizar producto, cuando uno quiere analizar ingreso, cuando uno quiere analizar gasto, lo que va a hacer como economista es conocer la producción y los consumos de cada sector de la economía. Me voy a dedicar como economista a estudiar qué producen las empresas en Argentina, ¿sí? ¿Qué producen las empresas que producen productos intermedios? ¿Qué producen las empresas que producen productos finales? ¿Sí? Como economista voy a meterme dentro de ese mundo y me voy a conseguir un montón de información sobre las empresas que están situadas, por ejemplo, en el cordón norte de Buenos Aires, que están vinculadas a las automotrices o a las empresas alimentarias. Voy a trabajar con las empresas de comunicación para ver los servicios que producen y me voy a juntar un montón de datos para poder construir un dato, por ejemplo, de producto, ¿sí? Me voy a dedicar como economista a ese rubro. Si a mí me interesa el ingreso, lo que voy a hacer es estudiar la situación de los trabajadores, ¿sí? Me voy a dedicar a conseguir información sobre la situación de los trabajadores rurales, me voy a dedicar a conocer información sobre las amas de casa, me voy a dedicar a conseguir información sobre los sueldos o salarios de los trabajadores industriales o de la economía formalizada, y voy a construir datos sobre ingresos. Y si como economista me interesa dedicarme al estudio del consumo o del gasto, voy a conocer y me voy a dedicar a investigar qué es lo que consumen los hogares de la Argentina, qué es lo que consumen los hogares en el norte o en el conurbano del país, y voy a hacerme de un montón de datos que me permitan a mí construir información sobre el gasto. Probablemente la relación entre el producto, el ingreso y el gasto, ¿sí?, se construya a nivel Ministerio de Economía a partir de información que provean un montón de economistas provenientes de montones de sectores que estudian sectores distintos. Así que bueno, antes que se corte, cerramos acá, les sumo la presentación y les paso el texto para que empiecen a leer, y nos vemos el miércoles que viene. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, profe. Está bien. Listo, profe. Que descansen, les mando un saludo a todos y que tengan una buena Gracias. semana. Dale, Igualmente igualmente. para todos. Hasta luego. Chau, Chao, chau. chao. Hasta luego. Chao.